Nuestro mundo está lleno de sucesos extraños e inusuales que nadie ha podido explicar durante décadas, y en algunos casos, durante siglos. Algunos de estos casos se consideran de naturaleza paranormal, mientras que otros simplemente han dejado a los investigadores perplejos, y ellos continúan buscando las respuestas que se les han escapado durante tanto tiempo. Número 10. El grifo es una criatura mítica que, según las leyendas, tiene el cuerpo, las patas traseras y la cola de un león, junto con la cabeza, las alas y las garras delanteras de un águila. Dado que esta imagen incorpora tanto al rey de las bestias como al rey de las aves, el grifo suele usarse como símbolo de valentía, poder y protección divina en ciertos contextos. Se cree que el mito se originó en la Ruta de la Seda, cuando antiguos viajeros encontraron los restos fosilizados del dinosaurio Protoceratops y creyeron erróneamente que la bestia tenía las partes del cuerpo mencionadas anteriormente. Mientras que la mayoría de nosotros estamos seguros de que el grifo es solo un mito, los residentes de Brentford, en el oeste de Londres, Inglaterra, no están tan seguros. Se dice que la criatura ha sido vista allí en varias ocasiones y ha dejado su huella en la zona desde entonces. The Griffin Brewery, que se encuentra cerca de Chiswick, es un buen ejemplo de esto, al igual que el club de fútbol Brentford, que juega sus partidos en casa en el Griffin Park. Además, el escudo de armas de las zonas de Brentford y Chiswick contiene dos grifos que sostienen un escudo entre ellos. Todas estas referencias se remontan a una historia de mediados del siglo XVII, cuando el rey Carlos II estaba en el poder. Se dice que él tenía un romance con una mujer llamada Nell Gwyn y que decidió darle un regalo especial, que era un grifo. Ella mantenía a la criatura en su casa en The Butts, que ahora se conoce como Brent Road, y ahí ocurrió un desafortunado accidente. Un día, el grifo de alguna manera terminó cayendo al río Brent y fue arrastrado hasta el río Támesis. Angustiada, Nell creyó que la criatura se había ahogado, pero sin que ella lo supiera, había llegado a Brentford Heath, donde logró llegar a la orilla. Siguió viviendo en esa zona y pronto logró encontrar pareja. La segunda parte de la historia es que, años después, otro grifo fue traído a la zona por Joseph Banks, después de que visitó una isla exótica con el capitán James Cook. Su grifo logró escapar y encontró al de Nell. La pareja tuvo varias crías antes de desaparecer inexplicablemente, y la gente afirmaba ver a estas criaturas de vez en cuando. Un hombre llamado Kevin Chippendale informó en 1984 que estaba caminando por la calle Bremer cuando vio una extraña criatura en el cielo sobre el techo del complejo de departamentos Green Dragon. Él afirmó que tenía el hocico de un perro, 4 patas y un par de alas que le ayudaban a surcar el cielo sin esfuerzo. Volvió a ver a la misma criatura al año siguiente, y solo entonces se dio cuenta de que se parecía mucho al grifo del letrero en el pub Griffin. Esta vez, varias otras personas también vieron a la criatura y quedaron desconcertadas. Pronto, más residentes de la zona empezaron a reportar avistamientos similares, aunque la mayoría de la gente cree que estos fueron engaños o que los medios fueron responsables de sensacionalizar ese avistamiento inicial equivocado. Sea como sea, muchas personas en Brentford siguen firmes en que el grifo realmente existe y que todos estos avistamientos fueron genuinos. Número 9. En 1999, el profesor Alexander Chuvirov, de la Universidad Estatal de Bashkiria en Rusia, hizo un descubrimiento extraordinario mientras él y algunos de sus amigos exploraban el pueblo de Chandar en los Urales del Sur. Chuvirov había leído informes históricos que decían que en esa zona alguna vez existieron grandes losas de piedra, y el grupo comenzó a buscar evidencia de esto. Terminaron buscando debajo del porche de una casa en la zona y hicieron un descubrimiento extraordinario después de que les dijeron que una piedra así había sido utilizada como cimiento del porche hace mucho tiempo. Le habían dicho que la losa contenía extraños grabados indescifrables y su interés se despertó de inmediato. Al encontrar la piedra, la nombró Dashka en honor a su nieta, pero también se le conoce como la piedra del mapa de los Urales o la piedra del creador. Al desenterrar la losa, fue examinada más de cerca y se confirmó que, en efecto, contenía inscripciones y grabados. Se cree que tiene alrededor de 120 millones de años y los investigadores aún intentan determinar quién la creó. La piedra mide aproximadamente 1.5 metros de altura y pesa alrededor de 1 tonelada. Se ha determinado que las inscripciones que contiene son un mapa de la región de los Montes Urales, lo cual es notable por sí mismo, pero los investigadores han quedado asombrados por la precisión con la que fue dibujado.
Muestra las redes de canales del área, los trazados del sistema de irrigación y, lo más sorprendente, 2 represas hechas por el hombre que se cree existían en ese tiempo. Estas represas eran tan grandes que los científicos están teniendo dificultades para entender cómo esta civilización antigua pudo haberlas construido con herramientas y técnicas primitivas. Esto sugeriría que los creadores de la piedra tenían algún tipo de conocimiento superior, y debido a esto se han propuesto muchas teorías sobre quién dibujó el mapa y cómo pudieron hacerlo. Un análisis más detallado ha demostrado que la piedra contiene 3 capas diferentes, una de porcelana, otra de vidrio de diópsido y otra de dolomita. Cabe señalar que estos 3 materiales nunca se encuentran fusionados juntos en la naturaleza, lo que añade aún más misterio al hallazgo ya inexplicable. La capa de porcelana contiene el mapa en cuestión, pero lo que ha dejado perplejos a los historiadores es el hecho de que, para crear esta porcelana, habrían sido necesarias temperaturas extremadamente altas. Y esto debería haber sido imposible en esa época, ya que solo podemos producir esas temperaturas bajo condiciones controladas y extremadamente peligrosas en la actualidad. Esto contradice las teorías de muchos expertos que creen que la piedra es simplemente una formación natural y no un mapa en absoluto. Chubarov ha declarado que el mapa solo pudo haber sido creado desde un punto de vista aéreo, ya que muestra el área con precisión tridimensional. En cuanto a la escritura y los símbolos tallados en la piedra, nadie ha estado cerca de descifrarlos. Varios otros idiomas antiguos, como el sumerio, el sánscrito y el protochino, se han comparado con la piedra, pero ninguno de estos idiomas guarda semejanza alguna con la escritura en la losa. Aún más extraño es el hecho de que, en la época en que se dice que la piedra fue creada, los dinosaurios y criaturas similares vagaban por la Tierra y los homínidos ni siquiera existían todavía. Se están realizando más investigaciones y, con suerte, algún día entenderemos el verdadero propósito de la piedra del mapa de los Urales. Número 8. El monte Washington, que se encuentra en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, es uno de los lugares más emblemáticos del Sendero de los Apalaches. Con una altura de 6.288 pies, es la cima más alta del noreste del país. El sendero también cuenta con varias cabañas del Appalachian Mountain Club, y aunque la construcción de estas cabañas se hizo con buenas intenciones, se han vuelto algo controvertidas entre los excursionistas que se atreven a recorrer el sendero. Es bien sabido que las condiciones climáticas en el sendero pueden cambiar muy repentinamente, y muchos excursionistas se han encontrado expuestos a los elementos sin ningún tipo de refugio. Se dice que estas cabañas han salvado muchas vidas en esas circunstancias, pero no a todos les gustan. Algunos excursionistas creen que se les cobra demasiado por usar las cabañas, y no les gusta el hecho de que algunos excursionistas de paso a menudo no tienen que pagar, ya que ofrecen sus servicios laborales a cambio de comida, refugio y agua. Las cabañas han estado en estas áreas por más de 125 años, incluso antes de que existiera el Sendero de los Apalaches, que se completó en 1937. Al principio, las cabañas fueron construidas como refugios rudimentarios por personas que pasaban por la zona, pero con el tiempo fueron renovadas hasta convertirse en las cabañas que se pueden encontrar ahí hoy en día. Las cabañas más conocidas se pueden encontrar en Greenleaf, Lonesome Lake, Galehead, Sealand Falls y Lakes of the Clouds. Fue en la última de estas cabañas, que estaba a la mayor altitud, donde ocurrió un extraño suceso a mediados de la década de los 30. Sin embargo, todo comenzó en 1900 cuando 2 excursionistas, Alan Ormsby y William B. Curtis, estaban cruzando el sendero. Como suele suceder, las condiciones climáticas en la zona empeoraron repentinamente sin previo aviso y quedaron atrapados en una tormenta feroz que les costó la vida al no poder encontrar refugio. Después de esto, se decidió que era necesario construir una cabaña para evitar tragedias similares en el futuro. Esa cabaña fue eventualmente reemplazada por la cabaña de la AMC que todavía existe hoy en día, a pesar de la historia escalofriante que se le atribuye. Alrededor de 1935, un miembro del equipo de la AMC, conocido solo como George, fue enviado a inspeccionar la cabaña antes de que pudiera abrirse tras el final de la temporada de invierno. Le dijeron que buscara cualquier daño en la cabaña y que informara sus hallazgos a sus supervisores por medio de un radio bidireccional. Cuando llegó, no encontró ningún daño visible, ya que las ventanas seguían tapiadas y el clima frío aparentemente no había tenido ningún efecto en el edificio. Alrededor del mediodía de ese día, el resto del equipo le habló por radio a George para saber qué había encontrado, pero no obtuvieron respuesta, lo cual no era nada fuera de lo común. Pensaron que George podría haber decidido irse de excursión, pero cuando aún no podían comunicarse con él para las 8 de la noche, empezaron a preocuparse.
Se decidió que un equipo sería enviado a la cabaña en la mañana para revisar cómo estaba George. Cuando llegaron, encontraron su mochila y equipo en la cabaña, y en la mesa de la cocina encontraron su radio. Todavía tenía mucha batería y no podían entender por qué no había respondido el día anterior. Registraron la cabaña, pero no encontraron señales de George, así que empezaron a buscar afuera, pero sin éxito. Finalmente, alguien escuchó un ruido proveniente de la cocina y, al investigar, encontró a George acurrucado debajo del fregadero con un hacha apretada contra su pecho. Estaba claramente aterrorizado y le suplicó al resto del equipo que lo sacaran de ahí. Más tarde explicaría que, al llegar a la cabaña, estaba exhausto y una vez que entró, comenzó a revisar sus provisiones mientras recuperaba el aliento. Pero entonces sintió como si alguien lo estuviera observando y sintió que una presencia se le acercaba por detrás. Cuando se dio la vuelta, vio un rostro distorsionado mirándolo a través de una de las ventanas del comedor, que aún estaban tapiadas. Para su horror, se dio cuenta de que el mismo rostro lo observaba desde cada una de las ventanas y que parecían estar derritiéndose a través del vidrio y entrando a la cabaña. Corrió y se escondió debajo del fregadero de la cocina, donde más tarde fue descubierto, y nunca se encontró una explicación. Número 7. Verse involucrado incluso en un pequeño accidente automovilístico puede ser una experiencia traumática, incluso cuando no hay lesiones. En la mayoría de los casos, esos accidentes son simplemente eso, accidentes. Pero parece que alguien en Nebraska ha estado provocando accidentes a propósito y aún no ha sido identificado. Estos accidentes han ocurrido en la carretera 36 en Bennington y todos los involucrados han reportado el mismo detalle a la policía. Declararon que un hombre extraño, a quien nunca habían visto antes, apareció de repente como si surgiera de la nada, solo para desaparecer de nuevo poco después. Un hombre llamado Kyle Sorensen declaró que estaba conduciendo por la carretera con su esposa una noche cuando de repente vio una bicicleta de niño en medio del camino. No pudo esquivar la bicicleta a tiempo y terminó atropellándola, y para su alivio, ningún niño la estaba montando. Detuvo su auto y estaba a punto de bajarse para inspeccionar los daños a su vehículo y buscar una explicación de por qué la bicicleta estaba ahí, cuando vio algo extraño en su espejo retrovisor. Un auto estaba estacionado a poca distancia en la calle Pawnee, y en cuanto Kyle lo vio, el conductor encendió el motor y se acercó. Se detuvo detrás del auto de Kyle, se bajó y empezó a caminar hacia el vehículo de Kyle. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, dijo que solo quería asegurarse de que Kyle y sus acompañantes estuvieran bien, pero no pudo explicar por qué había estado esperando exactamente en ese lugar con el motor de su auto apagado. Kyle se sintió incómodo por la interacción y decidió irse del lugar. Pero mientras lo hacía, su esposa miró hacia atrás y vio al mismo hombre vertiendo aceite sobre la superficie de la carretera. Decidieron no regresar y avisaron a la policía sobre el accidente y las extrañas acciones del hombre mientras se iban. Él está convencido de que el hombre provocó el accidente a propósito y que estaba vertiendo aceite en la carretera para causar otro. Poco tiempo después, un hombre llamado Garrison Beach iba conduciendo por la carretera con su esposa Schuyler cuando tuvieron que desviarse para evitar un accidente. Habían colocado una gran pieza de metal en la carretera y después de esquivarla por poco, el auto terminó en una zanja. Entonces, un hombre se acercó desde un auto estacionado cerca y se ofreció a llevarlos a la comisaría. Garrison declaró que era como si el hombre los hubiera estado esperando y rechazaron su oferta, pero tan pronto como lo hicieron, él corrió de regreso a su auto y se alejó. Se han recibido varios informes más de objetos colocados en la carretera y se está llevando a cabo una investigación para finalmente identificar al hombre responsable. Número 6. En 1815, Elizabeth Fanning, de 20 años, estaba trabajando para Orlobar Turner en Londres, Inglaterra. Había sido contratada como la cocinera de la familia y cada noche le preparaba la cena a Orlobar, a su esposa Margaret, a su hijo y a su nuera Charlotte. Se llevaba bien con la familia y con los otros miembros del personal, que consistían en una limpiadora, Sarah Peer, y sus 2 aprendices. Pero una noche, el ambiente en la casa cambió cuando Eliza fue al cuarto de una de las aprendices para pedirle prestada una vela. En el camino, se encontró con Charlotte, quien sintió que estaba vestida de manera inapropiada y amenazó con despedir a Eliza. Después, le dijo a Eliza que no estaba contenta con lo que se había dicho, pero hizo su mejor esfuerzo para continuar con sus deberes como de costumbre. Sin saber que tanto Charlotte como Sarah habían desarrollado una antipatía hacia ella, Eliza se volvió más segura de sus habilidades culinarias y decidió hacer unas bollos.
Pidió levadura a la cervecería local, después de lo cual Charlotte le pidió que cocinara bistec, papas y bollos para la cena de esa noche, y agregó que los aprendices comerían pastel de bistec. Primero preparó el pastel antes de comenzar a trabajar en las bollos y luego llevó el pastel a la panadería para que lo hornearan. La familia usualmente se sentaba a comer a las 3 p.m., así que dejó las bollos junto al fuego para que levaran. Pero cuando regresó a la casa, se desanimó al ver que las bollos no habían levado. Hizo todo lo que pudo para solucionar el problema, pero el resultado fueron 6 pequeñas bollos que se habían quemado. La familia pareció no darle mucha importancia y de todas formas se comieron las bollos. Y Eliza también empezó a comer. Solo unos minutos después, toda la familia y Eliza, así como uno de los aprendices, se enfermaron gravemente y llamaron a un médico. También le pidió a Sarah que fuera a buscar a su padre, William Fenning, quien trabajaba en la calle Red Lion en Holberg como vendedor de papas. Guillermo solo recordaría después que ella le pidió que fuera a la casa, ya que ella no mencionó que era un asunto urgente. Cuando llegó a la casa alrededor de las 10:30 de esa noche, le dijeron que Eliza no estaba y solo después se supo que Charlotte le había dicho a Sarah que dijera esa mentira. John Marshall, uno de los doctores que acudieron a la escena, examinó el tazón que Eliza había usado para hacer los bollos y concluyó que había arsénico presente. De inmediato, Eliza cayó bajo sospecha y fue arrestada. Sus padres lograron reunir 5 libras para un abogado defensor y un procurador. Por otro lado, los Turner tenían acceso a varios expertos legales y el dinero para pagarles generosamente. En el juicio, se argumentó que Eliza seguía enojada por haber sido reprendida por Charlotte y que ella fue quien envenenó a la familia como un acto de venganza. También se alegó que ella había robado de la oficina del aprendiz el arsénico que se usó. Se ha señalado que el arsénico había desaparecido 2 semanas antes, pero Eliza declaró que eso no era cierto y pidió que uno de los aprendices la respaldara, pero el tribunal se negó a escucharlo. El doctor que había acudido a la escena declaró que testificaría que Eliza también había sido envenenada. Pero de nuevo, el tribunal se negó a escuchar su testimonio a pesar de que era un cirujano respetado. Para sorpresa de todos, Eliza fue condenada a muerte. Muchas personas de la zona solicitaron que se cambiara el veredicto, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Más tarde, tras una investigación adicional, saldría a la luz que se había omitido evidencia en el juicio y que hubo colusión para que ejecutaran a Eliza. Su inocencia se comprobó cuando se descubrió que ni la levadura ni la leche usadas para hacer las bolitas de masa contenían arsénico. Y en 1928 el hijo de los Turner, Robert, confesó que él era el culpable, pero su sobrino después hizo la misma confesión, así que el verdadero culpable sigue siendo desconocido. Número 5. Las tumbas pueden ser muy interesantes de visitar, ya que a menudo nos quedamos pensando en las vidas que llevaron los enterrados antes de fallecer. En la mayoría de los casos, las lápidas contienen al menos algunas pistas sobre cómo fueron sus vidas, como cuándo nacieron, si tuvieron esposo o esposa e hijos, y cuándo fallecieron. Pero algunas lápidas resultan en misterios inexplicables una vez que son descubiertas, como lo demuestra la tumba de un individuo llamado el Druida de Colchester. Cabe señalar que hace mucho tiempo, la palabra druida se usaba a menudo para describir a alguien que tenía experiencia en medicina, en lugar de la imagen de magos que la palabra evoca hoy en día. La lápida fue descubierta en el pueblo de Stanway, cerca de Colchester, en Essex, Inglaterra, en 1996 por un grupo de investigadores que estaban trabajando en la zona. La tumba fue fechada en la Edad de Hierro, y se cree que el hombre que fue enterrado allí falleció alrededor del año 50 después de Cristo. Aunque la antigüedad del sitio funerario y las inscripciones en la piedra ya eran muy intrigantes, fue lo que se encontró dentro lo que realmente emocionó a los investigadores. Descubrieron una capa adornada con diferentes broches, un juego de mesa con fichas de vidrio, un colador y algunas varillas de metal. Pero el hallazgo más notable fue un conjunto de herramientas médicas que se cree que son las más antiguas jamás descubiertas. Entre ellas había un bisturí, pinzas, ganchos y una sierra quirúrgica, lo que refuerza aún más la teoría de que el hombre tenía algún tipo de formación médica. En cuanto a las varillas de metal, se cree que se usaban para la adivinación, también conocida como radiestesia, y se supone que una cuenta de azabache que fue desenterrada habría sido considerada como poseedora de propiedades mágicas mientras el druida estaba vivo. Esto sugiere que el hombre pudo haber sido un druida, adivino o curandero. Y si en realidad era un druida, esta sería la única tumba de un druida británico que se haya descubierto.
En la época en que el hombre habría estado vivo, varios druidas vivían en Anglesey, pero tuvieron un destino desafortunado. Después de que se completó el levantamiento ordenado por la reina Boudica, el emperador Claudio decidió que todos los druidas debían ser eliminados, y sus casas, tierras y propiedades fueron destruidas, dejando muy poca evidencia de que alguna vez existieron. Por lo tanto, si alguna vez se demuestra que este sitio funerario pertenece a un druida, sería un descubrimiento extraordinario. Desafortunadamente, los expertos actualmente no tienen manera de probar esto, y la identidad del hombre sigue siendo desconocida. Los investigadores han estado estudiando la tumba y los objetos encontrados junto con ella durante más de una década. Y aunque muchos están cada vez más seguros de que el hombre era un druida, otros piensan que probablemente perdió la vida durante la invasión romana de Britania, que tuvo lugar en el año 43 después de Cristo. No hay duda de que se llevará a cabo más investigación y que se hará todo lo posible por identificar al druida. Pero por el momento, solo podemos especular sobre quién era y a qué se dedicaba hace todos esos siglos. Número 4. Debe ser increíblemente emocionante encontrar una piedra antigua que contenga escritura de hace mucho tiempo. Pero este tipo de hallazgos también puede resultar muy frustrante cuando los investigadores se dan cuenta de que no pueden traducir la escritura, que el mensaje escrito en la piedra probablemente nunca se conocerá. Este es el caso de la escritura olmeca que se descubrió en una piedra vertical de 4 toneladas en México. El descubrimiento, como tantos otros, se hizo completamente por accidente, y los pescadores que lo encontraron en 1986 nunca habrían podido predecir que su hallazgo seguiría desconcertando a las mentes científicas durante décadas. La piedra fue encontrada en un pequeño asentamiento pesquero en La Mojara, cerca de Veracruz. Y tan pronto como los expertos empezaron a estudiarla, se dieron cuenta de que tenían una tarea difícil entre manos. La escritura olmeca que se encontró en la piedra es tan antigua que solo una pequeña sección puede ser descifrada y el resto sigue siendo un misterio. Se cree que la escritura pictográfica tiene alrededor de 2000 años de antigüedad, ya que ese tipo de escritura se usaba en la zona en esa época después de evolucionar a partir de la escritura de la civilización olmeca. Dos arqueólogos, John Justison de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y Terence Kaufman de la Universidad de Pittsburgh, han estudiado la piedra extensamente. Ellos pudieron usar la escritura como algo parecido a una piedra de Rosetta, lo cual ayudó a los historiadores a descifrar los jeroglíficos egipcios después de que fue descubierta. Y al hacerlo, pudieron descubrir similitudes entre la escritura en la piedra y la que usaban los mayas, incluyendo inscripciones de calendario y sistemas numéricos. Pero la piedra contiene mucha escritura que fue grabada en ella en 21 columnas, lo que la convierte en la escritura más larga de su tipo jamás encontrada. Las partes que se descifraron cuentan la historia de un rey que ascendió al poder después de un largo periodo de guerras y rituales. Descubrieron que la escritura contiene características muy interesantes, como los mismos símbolos que aparecen al final y al principio de algunas columnas, lo que sugiere que servían como un tipo de signo de apertura y cierre de cláusulas. Aunque se ha avanzado un poco, los investigadores tuvieron muchos desafíos que superar. Tuvieron que averiguar cómo se producían estas palabras o corrían el riesgo de hacer una traducción incorrecta. Por lo tanto, se comparó con muchos de los idiomas que eran comunes en la zona en ese momento y se hizo esta traducción parcial. Aunque parte del texto ha sido descifrado, gran parte de la escritura de la piedra sigue siendo un misterio y se espera que en el futuro se logren más avances. Para que esto suceda, los expertos esperan que se encuentren más artefactos que contengan la misma escritura y que puedan ser utilizados para comprender el resto de la historia del rey. Por ahora, sin embargo, este descubrimiento extraordinario sigue siendo enigmático y solo el tiempo dirá si alguna vez descubriremos quién grabó estas palabras en la piedra y cuál era realmente su verdadero propósito. Número 3. Las criaturas llamadas pie grande no necesitan presentación, ya que están entre los críptidos más mencionados de todos los tiempos, junto con su primo el Sasquatch y el monstruo del lago Ness. Mucha gente cree que los pie grandes son reales, afirmando haber tenido encuentros cercanos con estas bestias, pero muchos más siguen siendo escépticos, ya que nunca se ha encontrado una prueba real de su existencia. Los avistamientos más comunes de pie grande se reportan cada año en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, y el área con más avistamientos reportados es el estado de Washington. También se ha informado que han sido vistos en California, Oregón, Columbia Británica y otras áreas silvestres, pero nadie ha podido proporcionar imágenes concluyentes u otra evidencia de estas afirmaciones.
Mientras que Pie Grande es bien conocido en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países, otra criatura similar que ha sido vista en Nueva Zelanda a lo largo de los años es mucho menos conocida, pero igual de misteriosa que su contraparte estadounidense. La criatura, conocida como el hombre Mohau, se encuentra en las leyendas maoríes de hace mucho tiempo, en las que se la describe como un animal parecido a un simio que se paraba sobre sus patas traseras. Los testigos dicen que tiene pelaje desgreñado por todo el cuerpo y que parece tener una fuerza superior a la de los humanos, ya que es mucho más grande que el hombre promedio. En un esfuerzo por resolver el caso del hombre Mohau de una vez por todas, el investigador paranormal Mark Koppel decidió buscar a la bestia y espera encontrar pruebas de su existencia en algún lugar de los bosques de Nueva Zelanda. Él dice que tomó esta decisión en 2015 después de haber pasado algún tiempo en la naturaleza del bosque de Coromandel. Afirmó que un día, mientras estaba de excursión, se topó con unas huellas extrañas que no pudo identificar. Las huellas se encontraron en áreas casi inaccesibles y mostraban que la criatura que las hizo parecía caminar sobre sus patas traseras. Poco después de hacer el descubrimiento, Mark comenzó a escuchar los sonidos de una criatura bípeda y pesada caminando por la zona y empezó a sentirse incómodo al estar seguro de que alguien o algo lo estaba observando y siguiendo. Hizo moldes de las huellas y empezó a usar cámaras en primera persona con la esperanza de vislumbrar del hombre Mohau. Desde entonces pasó mucho tiempo en la península de Coromandel en la isla norte y ha reportado otros hallazgos. En varias ocasiones se sobresaltó al escuchar los sonidos de una criatura gritando o posiblemente llamando, y el sonido era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado de otro animal en su vida. También descubrió varios pares más de huellas y en una ocasión algo empezó a lanzarle piedras desde dentro de la maleza densa, pero no pudo ver quién era el responsable. Luego empezó a escuchar sonidos de golpeteo de madera, que normalmente se asocian con Pie Grande. El sonido es similar al de un instrumento de madera, como un bate de béisbol, golpeando contra un árbol, y los expertos han sugerido que esto podría servir como advertencia o como un método de comunicación entre las criaturas. Los testigos han reportado encuentros con el Mohau durante mucho tiempo y muchos fueron advertidos por los maoríes de no adentrarse en el bosque, ya que podrían encontrarse con un Mohau y nunca regresar. También ha habido muchos avistamientos en la actualidad, pero según Mark, estos testigos no han querido compartir sus experiencias por miedo. Ahora planea filmar un documental sobre la bestia, pero los esfuerzos de recaudación de fondos para ese fin han sido decepcionantes. Algunos investigadores sugieren que el hombre Mohau ni siquiera existe y que es simplemente un cuento ficticio que refleja la historia de Pie Grande. Otros siguen firmes en que lo han visto y que solo será cuestión de tiempo hasta que se encuentre a una de estas criaturas para que finalmente se pueda confirmar su existencia. Número 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, el primer marqués de Dufferin y Ava, es mejor recordado por la versión corta de su nombre, Lord Dufferin. Nació en junio de 1926 y llegó a ser un estadista, un viajero experimentado y, finalmente, el gobernador general de Canadá y virrey de la India. Cruzó el Atlántico Norte y más tarde publicó sus memorias del viaje, lo que resultó en que se convirtiera en una especie de celebridad. En 1860 se convirtió en comisionado en Siria, después de lo cual se convirtió en el canciller del Ducado de Lancaster. Según quienes lo conocieron, era un diplomático nato, pero a menudo tenía problemas financieros ya que tenía el hábito de vivir por encima de sus posibilidades. Todas sus propiedades habían sido hipotecadas y para 1875 tenía una deuda de 300,000. Después de vender algunas de sus propiedades para pagar estas deudas, se retiró del servicio diplomático en 1896 y 6 años después falleció en su casa en Bangor, India, pero también es conocido por un extraño incidente que ocurrió en 1849. En ese momento, había sido invitado a quedarse en la casa de un amigo en Irlanda y aceptó de inmediato. Una noche, se despertó de repente y sintió una inquietud que lo dejó intranquilo e incapaz de volver a dormir. Decidió asomarse por la ventana, ya que podía ver que estaba iluminada por la luz de la luna y esperaba que eso le devolviera la calma, pero estaba equivocado. Inmediatamente vio a un hombre entre las sombras y pudo distinguir que llevaba algo pesado sobre uno de sus hombros. El hombre avanzaba lentamente debido al peso del objeto, pero finalmente llegó al frente de la casa, donde Dufferin pudo verlo con mayor claridad y se sorprendió al darse cuenta de que la figura estaba cargando un ataúd. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se detuvo y lo miró directamente.
Según se informa, su rostro era tan grotesco que Dufferin se quedó sorprendido y permaneció paralizado mientras el hombre seguía su camino. Dufferin regresó a la cama, pero no pudo olvidar la escena macabra y no volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente le preguntó a su amigo sobre el incidente, pero él no pudo darle ninguna explicación. No conocía a nadie con esa descripción y no había recibido noticias de ningún funeral que se hubiera realizado en la zona. Dufferin hizo todo lo posible por olvidar el encuentro, pero años después, el recuerdo volvería con total claridad. Mientras servía como embajador en Francia, visitó el Gran Hotel de París en calidad oficial. Lo dirigieron hacia un gran elevador donde los funcionarios lo esperaban y tenían la intención de tomar el ascensor hasta una sala de reuniones. Pero cuando se abrieron las puertas, Dufferin se sorprendió al ver al mismo hombre del jardín adentro y se negó a entrar. Dijo que había olvidado algo y le pidió al resto del grupo que siguiera sin él. Tenía la intención de preguntarle a la recepcionista quién era ese hombre, pero antes de que pudiera hacerlo, el elevador se desplomó desde los pisos superiores y su vida se salvó mientras que sus compañeros funcionarios perdieron la suya. Mucha gente afirma que esto nunca sucedió y que todo fue solo una historia inventada, pero se ha señalado que el propio Dufferin solía contar esta historia, agregando que el hombre en cuestión nunca fue identificado. Número 1. El bosque Hoia-Baciu, que se encuentra en Rumania, ha ganado una reputación gracias a los eventos inexplicables que han sido reportados por personas que han visitado la zona. Se dice que los lugareños evitan el bosque a toda costa, ya que muchas personas han desaparecido inexplicablemente allí y por eso se le ha apodado el Triángulo de las Bermudas de Rumania. Pero estas desapariciones son solo la punta del iceberg, según algunas de las personas que han experimentado sucesos extraños dentro del bosque. Se cree que la primera desaparición en Hoia-Baciu ocurrió hace más de 100 años cuando un pastor se adentró en el bosque con alrededor de 200 ovejas. Ni él ni sus ovejas volvieron a ser vistos y el bosque fue nombrado en su honor. En tiempos modernos, las personas que viven cerca del bosque reportan ver luces extrañas que emanan desde su interior, y esto ha dado lugar al rumor de que las luces son los espíritus de los agricultores que vivieron y fallecieron en la zona hace mucho tiempo. Otros que han ignorado las advertencias y se han aventurado dentro han reportado que de inmediato empezaron a sentirse incómodos e irritados por razones que no podían explicar. Agregaron que sentían como si alguien los estuviera observando y en algunas ocasiones personas han salido de entre los árboles después de algunas horas, creyendo que solo habían estado en el bosque por unos minutos. Algunos visitantes han experimentado migrañas tan pronto como pusieron un pie en el bosque, mientras que otros de repente desarrollaron una erupción sin razón aparente. También ha habido muchos reportes de personas que regresan con marcas de quemaduras y rasguños en sus cuerpos que nadie ha podido explicar. Algunos empiezan a sentirse con náuseas mientras más se adentran en el bosque y reportan que no pudieron pedir ayuda porque todos sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Luego están los avistamientos extraños que han sido reportados por muchas personas. Aseguran que, mientras disfrutaban del paisaje, decidieron tomar algunas fotos, como la mayoría de nosotros haría. Pero cuando estas fotos fueron revisadas después, contenían rostros y figuras fantasmales que no podían verse en ese momento. Algunas personas escucharon el sonido de voces femeninas sin cuerpo, pero no pudieron encontrar la fuente. Otros de repente evocan recuerdos lejanos de su pasado que habían olvidado por completo, y tan pronto como salen del bosque, los olvidan de nuevo. Una historia dice que una niña perdió la vida en el bosque, y a pesar de varios esfuerzos de búsqueda, no pudieron encontrarla. Pero 5 años después, salió del bosque aún vestida con la misma ropa, sin haber envejecido ni un solo día y sin recordar los años que habían pasado. Esto ha llevado a muchas personas a sugerir que el bosque contiene algún tipo de portal a otro universo o que estos extraños eventos están relacionados con actividad extraterrestre, mientras que otros piensan que algo maligno vive en los árboles. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.